¿No estás nervioso? Yo esta noche apenas he podido dormir. La verdad es que estaba hecho manojo de nervios, pero debe ser la calma que precede a la tempestad, ya sabes. ¿Pero has preparado mucho esta prueba? Yo es que llevo años formándome y tener la oportunidad de entrar en una empresa como esta no la puedo dejar escapar. Yo he trabajado en empresas como esta. ¿Sabes que solo queda una plaza? ¿Qué? ¿Cómo que una? En InfoJobs no especificaban el número. Pues hoy es el último día de las pruebas, ¿eh? Ya pasaron ayer más de 100 personas. Esto es una broma, ¿no? En mi promoción había gente muchísimo más preparada que yo. No me cogen ni de coña. No te preocupes, tú sal y disfruta total, el puesto va a ser mío. Bueno, me voy a ir preparando. Dios mío, una sola plaza. Y aún encima con lo difícil que es encontrar un trabajo de lo mío hoy en día. Ay, años de cursos, prácticas, trabajos. Es que hoy tiene que ser mi gran día. No puedo dejar escapar esta oportunidad. Ay. Vaya, veo que has preparado la prueba a conciencia. Vas a ser un duro rival. Como te he dicho, hay que dar el 100%. Pero aún así, no te desanimes. El puesto va a ser mío. Eso no sé si me ayuda o me exalta. De todas formas, no te lo pondré fácil. Además, si estás aquí, será porque nadie ha cogido referencias tuyas. Mira, perdona, yo he trabajado en empresas del calibre de esta y creo que entrando aquí daría un salto importante en mi carrera. Y eso es lo que va a ocurrir. ¿Dónde estudiaste? ¿No sacarías tu título en Juan Carlos I? Perdona, yo saqué mis títulos como el sudor de mi frente. Y bueno, a ver, te cuento. Yo estudié en Galicia y luego di el salto a Madrid, que es la tierra de las oportunidades. Si entro en esta empresa, me encantaría dar el salto a Estados Unidos. ¿Esta compañía trabaja allí? Buah, no lo sabía. Mi nivel de inglés es bastante básico, pero bueno, espero que no les eche atrás. Ahora sí que lo tengo hecho. Esto va a ser coser tanta. La bocina. Mucha suerte, guapa. Muy buenas. ¿Eres Bryce, no es así? Correcto, sí, soy yo. Vemos que tienes una amplia experiencia en el sector y has trabajado en grandes producciones nacionales. ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? Pues porque me apasiona este mundo y porque me encantaría trabajar en esta empresa. Muy bien, veamos de qué eres capaz. Muchas gracias. La luna te besa tus lágrimas puras como una promesa de buena ventura. La niña de fuego te llama la gente y te están dejando que muera de sed. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego. Pero, ¿qué pasa? Basta, ya tenemos suficiente. Muchas gracias, Bryce. Pero Ya te llamaremos. apenas se podría demostrar tus cualidades. Lo que hemos visto nos vale perfectamente. Por favor, abandone el escenario. Guapa, te he dicho que te mostraré mi modelo, sí. Pues la bocina que acaba de sonar parece indicar lo contrario. Hola. Nerea Guerreiro. Joven, pero muy bien preparada. Pese a ello, apenas tienes experiencia laboral. Bueno, ya sabe cómo está el panorama laboral en este sector. Cada vez hay menos puestos de trabajo y además los que hay son por muy poco tiempo. Bueno, vámonos, joven, no te desanimes. Si no entras aquí, otra empresa te dará la oportunidad. Pero ahora puedes convencernos a nosotros. Muchas Adelante. gracias.
falta ver más candidatos. El puesto es tuyo. ¿De verdad? Dios, no me lo puedo creer. Años de trabajo y estudio han dado sus frutos. Te esperamos mañana a las 10. Muchas gracias. Ay, gracias, allí estaré. Ha costado, pero por fin voy a ser regidor.